Son las 9:33, lo tenemos del otro lado a Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación, justamente de Cristina Fernández de Kirchner, fue el jefe de la cartera laboral. ¿Qué tal, Carlos? Acá Jimena y Ezequiel, los saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. No sé. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahora correctamente. ¿Cómo le va? Buenos días. Y me ven bien también. Perfecto, Sí, perfecto. las dos cosas. Sí. Para mí no es fácil, ustedes comprendan que no es fácil. No. Está perfecto todo. Está perfecto. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Los escucho un poquito bajo, pero... ¿Podemos solucionar eso calmando. nosotros, Moisés? ¿Eso de subirle el retorno a él? ¿O de subirle el retorno a...? Igual los escucho, Igual ¿Sí? los escucho. ¿no? Ok. Bueno, ahora igual vamos a ver si podemos solucionarlo de este lado. No Si es no, dramático. vamos a ver si podemos comunicarnos de esta forma. Primero que nada, le quiero consultar... Dale. Ya que tengo la oportunidad de hablar con usted, le quiero consultar por un fenómeno que se viene viendo hace varios años, que es esto de los trabajadores pobres. ¿Qué estuvo pasando en Argentina? Working Poors. Sí. Hay cada vez más. Sí, no necesariamente es un fenómeno y nuevo, a eso quiero decir, que eso es un proceso muy largo, mundial, y que tiene que ver con una apropiación, digamos así, con la apropiación de la productividad, de la mejora de la productividad, que ha crecido brutalmente en el mundo, y que esa productividad no se ha repartido, no se ha distribuido de una manera equitativa. Uh-huh. Por ejemplo, podría ser la palabra, que entre otras cosas explica la inmensa concentración de la riqueza en la punta más alta de la pirámide de ingresos en el mundo y en la Argentina. Digo, Oxfam, que es una ONG que generalmente sigue toda esta información, acaba de dar resultados que son escandalosos. Tan escandalosos que hay algunos de los multimillonarios que dicen que algo hay que hacer con toda la guita que tienen, ¿no? Pero bueno, eso es la explicación macro. Después está, yo creo que no debería quedar afuera, también lo que pasa a nivel local. Y es cierto que hay un retroceso del salario que no se termina. Primero hay uno de larga data, que ustedes lo deben saber, digamos, siempre que hay una crisis, es muy difícil en la recuperación post-crisis que se vuelva al mismo lugar donde, lamentablemente, son crisis provocadas por el sector financiero, que se vuelva al lugar del punto de partida. En el caso particular, entonces ahora sí, llegando a lo actual, es cierto que aún el 20%, por ejemplo, que se perdió durante el gobierno de Macri, no se ha recuperado. Apenas sí ahora hay cierta recuperación. Pondría los salarios en el nivel de... algunos salarios en el nivel que tenían en el periodo pospandémico, sequía, segunda mitad, digamos, del gobierno de Alberto Fernández. Lo que pasa que hay una pregunta que surge, que quede claro lo que estoy diciendo, ¿no? Que no es que los salarios se han recuperado, todavía no han ni siquiera llegado a un nivel, al nivel que tenían, por ejemplo, en el 2015, que tampoco voy a decir que eran maravillosos, pero digamos eran salarios que permitían vivir. Ahora, la pregunta que aparece es, bueno, y entonces, ¿por qué cae el consumo? ¿Por qué no se recupera el consumo, que sigue sin recuperarse? Es que es muy sencillo.
esta tibia recuperación de salarios no permite absorber el cambio que tiene la canasta básica de cualquier familia con los tarifazos, los aumentos, digamos, de los regulados. Ha cambiado la composición interna del gasto de una familia. Los precios han aumentado primero muy fuertemente, pero y ponele que entonces un poco este salario que tibiamente se ha recuperado permita absorber parte de esos precios, pero los que son infernales son todos los regulados, dándose entonces otra paradoja, que es que quien venía a liberar las fuerzas del mercado parece que no está tan convencido, digamos, tiene una inflación contenida con una fortísima intervención en tres precios fundamentales de la economía, que son los salarios, el dólar y las tarifas. Claro. Esa es la realidad que estamos viviendo y el porqué de cierto malestar que está creciendo en Argentina. Uh-huh. Carlos, buen día. ¿Y cómo crees que está reaccionando el movimiento obrero organizado? Hoy hay una movilización muy importante en Argentina a la que se suman gremios de la CGT, la CTA. Bueno, la CETERA es estructural en todo el país porque hay movilizaciones en todas las provincias. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo evaluás? Hay como una demanda, ¿no? Sobre el movimiento obrero. Pero creo que hay que también tratarlo con cierto cuidado. Primero, porque fueron los primeros que salieron. Uh-huh. Y fueron los primeros que obtuvieron frenar el DNU. Y era difícil salir. Segundo, creo que nos olvidamos, pero hubo una política en los primeros meses de este gobierno, de este horror que estamos viviendo, donde muchos sectores se movilizaron. Afortunadamente, me estoy refiriendo al movimiento feminista, al movimiento de derechos humanos, a los universitarios. Y en todos ellos, cosa que no era tan frecuente, en todos ellos participó muy activamente también el movimiento obrero, evitando quedar aislado. Porque, cuidado, ¿no? Claro. Bueno, sí, que salgan, porque ¿qué hace la CGT que salga? Bueno, vamos despacio porque sacar a los trabajadores a la calle en estos momentos no es tan fácil. Uh-huh. No se olviden que si de algo ha hecho gala este gobierno y en particular algunos funcionarios, es una sobreactuación de la represión, una exhibición de protocolos y amenazas. Desde el nivel presidencial para abajo nadie se ha privado, ni el vocero, ni la ministra de Seguridad. Entonces, eso también genera una cierta retracción. De todas maneras, para que la respuesta sea completa, creo que ha habido un intervalo, digamos, la última movilización fuerte de la CGT fue el paro del 9 de mayo. Sí. Creo que se han ido acumulando algunos acontecimientos que estarían ameritando pensar otra vez, utilizar el único medio que este gobierno parece entender no digo para retroceder, porque no es su estilo, ni negociar, que tampoco es su estilo, pero por lo menos para tener un poco más de cuidado. De hecho, si no hubiera habido todas esas movilizaciones que comentamos recién, esas 6 movilizaciones, no creo que hubiéramos logrado, el conjunto de la sociedad, por lo menos parar parcialmente la ley de bases y el DNU, de alguna manera limitarlo. De hecho, hoy estamos teniendo una movilización, a la que me sumaré dentro de poco, donde el gobierno parecería indicar que no va a retroceder.
Claro. No va a retroceder de ninguna manera. Me refiero a la movilización en defensa de la universidad pública y gratuita. No, claro. Ahora, hay un sector de los trabajadores que el movimiento peronista se olvidó de ir a buscar, de ir a representar, porque recuerdo, cuando ganó Néstor Kirchner había más desocupados que votos que le dieron. Era una frase que él mismo decía. Usted como ministro logró reinsertar al mercado laboral a muchísima gente y también reducir la informalidad, pero recuerdo que 1 de cada 3 trabajadores seguía sin estar registrado en 2015 y después esos números se fueron agrandando al punto de que hoy la informalidad es mayor quizás que la formalidad, digamos, porque tampoco se puede medir. Todavía no. Pero también hay trabajos que son informales que hacen trabajadores que también están registrados. Entonces, eso el INDEC no sé si terminó de acoplarse a los nuevos momentos. Por ejemplo, trabajadores de oficina que después salen con un Uber, ¿no? O que salen con un Rappi. ¿Qué pasa con todo eso? Mi pregunta que quería ir es, no tienen derecho esos trabajadores. ¿El peronismo hay forma de que le hable a esos sectores? Porque siempre habla de vas a perder los derechos con Milei, pero esta gente nunca tuvo derechos. A ver, yo no voy a negar todo ese proceso que acabas de describir, pero me parece un poco exagerado decir que el peronismo se olvidó, y me parece también un poco exagerado que decir que son mayoría. Esos números no son correctos, y la verdad que el trabajo formal sigue siendo el contingente mayor de los trabajadores en la Argentina. Eso por un lado. Uh-huh. Lo otro es marcar también comparado con qué, ¿no? Porque lo dijiste bien vos, el retroceso que hubo del trabajo no registrado durante 12 años fue muy importante. Sí. Sí. El trabajo no registrado creció desde el comienzo de la democracia, creció. Vino el gobierno de Menem con las propuestas de reducir las cargas, las benditas cargas sociales, porque eso iba a generar generación de empleo formal, y el empleo informal siguió creciendo, no sirvió para nada. Exacto. Entonces, y siguió creciendo. A partir del 2003 y más precisamente a partir del 2004, el empleo no registrado empieza a descender. Sí. Empieza a descender. Llegamos aproximadamente, elegí el número que quieras porque siempre hay discusiones, pero nosotros lo recibimos en el 50 y lo dejamos entre el 28 y el 32. Sí. El número más o menos. Sí. Me hubiera gustado que hubiera descendido más, porque tuvimos políticas concretas, porque a nosotros sí nos preocupaba que hubiera trabajo informal, porque te quiero decir que muchos de los que hablan no les preocupa el trabajo informal. Después eso, si querés, te lo explico. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente que nos fuimos nosotros? El trabajo informal volvió a crecer. Ajá. Volvió a crecer. Es decir, no hay, parecería, una razón estructural. Se habla mucho como que, bueno, ahora aparecieron los Rappi, los Uber, y entonces eso es una explosión del trabajo. Ni tanto ni tampoco. ¿Que hay que buscar respuestas para esos nuevos trabajos? Ninguna duda, y nadie ha dejado de pensarlo. De hecho, a ver, en el gobierno anterior se sancionó una ley de teletrabajo, que es una de las formas nuevas del trabajo, el trabajo híbrido, que se está imponiendo bastante en algunos sectores, sobre todo de administración. Uh-huh. Está presentada, yo planteé el tema ya en mi gestión, una ley para el tema de plataformas, y bueno, no terminó saliendo, pero hay proyectos, el peronismo tiene proyectos,
de hecho, y tiene proyectos también de reformas inclusivas, es decir, de reformas absolutamente opuestas a las que está planteando este gobierno, que tienen el mismo sesgo de siempre, que es creer que vamos a tener más trabajo y mejor trabajo quitándole derechos a los trabajadores que tienen derechos. A los trabajadores que tienen derecho y también la supresión de derechos, quiero aclararte por esto de que no tienen derechos, una cosa es ser un informal o estar en una situación de fraude laboral con un contrato, con un monotributo, claro. Y otra cosa es no tener derechos, no poder ni siquiera reclamarlos. Claro. Reforma, la reforma que está haciendo el gobierno, lo que ha hecho, lo que está convirtiendo la informalidad. Ahora, tener un contrato de obras o un contrato de servicios va a estar regido por el Código Civil y Comercial, así que olvídate de derechos. Los 3 colaboradores, estos que han inventado, que pueden trabajar con un independiente autónomo, van a hacer eso, van a ser colaboradores, y eso que antes era fraude laboral y lo podías ir a reclamar a tribunales, ahora te van a contestar, véase el artículo 14 de la Ley de Bases. Entonces, me parece, para sintetizar, me parece que es cierto que hay nuevos fenómenos, nadie los puede discutir. Creo que esa sería, en todo caso, la única reforma que habría que hacer. Esto es, una reforma que incluyera nuevos derechos para estos nuevos trabajos que van apareciendo, cosa que no pasa de un día para otro. Creo que lamentablemente con este gobierno no se puede negociar absolutamente nada. Yo no negociaría absolutamente nada, ni siquiera las reformas en las que se pueden estar trabajando, algunas de las cuales he andado cerca, y la verdad que son planteos muy interesantes. Bueno, creo que lamentablemente lo vamos a ver en los próximos días, siguen apareciendo leyes para quitar derechos individuales y colectivos para los trabajadores en el Parlamento. Tomada, lo aprovecho desde otro ángulo porque recién estábamos comentando acá con mi compañero que ayer apareció Cristina, estuvo ahí en un acto privado en una capilla en La Matanza, empezó a caminar. ¿Cómo lo ve eso? Con usted que fue ministro de ella tantos años, todos los años, los 12 años completos. Me parece que tiene ganas de caminar, digamos. A ver, yo no puedo, ni me corresponde, de hacer suposiciones. Imagino las suspicacias y las interpretaciones, claro. No me las imagino, las leí toda la mañana, las leí toda la mañana. ¿Le gustaría? Esa es otra pregunta, ¿le gustaría? Y ella, ¿qué querés que te diga? Ella sigue siendo, creo yo, la referente política más importante del ancho espacio nacional y popular, que pretenden pequeño, pero bueno, que se irá recuperando. Es cierto que, bueno, me parece que no es solamente, no pasa porque yo quiera, digamos, pasa porque hemos sido derrotados. Eso es muy duro, sobre todo un partido que su lugar en la historia ha sido ser mayorías y en representación de los sectores populares. Eso está fuera, me parece que está fuera de discusión. Ese lugar lo hemos perdido, de alguna manera, y creo que, bueno, hace falta un proceso de, no sé si de autocrítica, pero sí de reflexión y de pensar, digamos, qué nuevas respuestas tenemos que dar, qué respuestas quedaron obsoletas, y por supuesto que, amén de tener un programa, yo no digo un programa de 4 hojas, digo,
10 cosas que tienen que quedar muy claras, que nosotros tenemos que proponer para que la gente nos vuelva a acompañar. También está el problema de la conducción. Y bueno, la conducción, miren, la historia indica lo siguiente, que nunca el peronismo se recompuso a los 15 minutos de haber perdido, digamos, que eso tiene un proceso que nos va a llevar un tiempo en el que ya estamos, y que gestos como ese de Cristina no pueden dejar de interpretarse de esa manera. También puede ser porque le invitaron y quiso ir, como puede ir a una casa donde le invitan. Es cierto. Dejemos abierto ambas alternativas. Pero es que, si yo te digo... No, es cierto, es cierto. Bueno, pero que lo pasa comunicó. Es que ella empezó a caminar porque va a ser candidata a diputada en el 27, porque así después es el trampolín para ser candidata. Es demencia. En la Argentina es demencial. Sí. Yo lo que puedo decirles es que Cristina, digamos, tiene clara conciencia de su responsabilidad histórica, sin lugar a duda. Por el pasado, por el presente y veremos el futuro. Me gustaría cerrar esta entrevista con que nos dé en una palabra una definición de Cristina Fernández de Kirchner. Una palabra o una frase. ¿Cómo describiría a Cristina Fernández de Kirchner presidenta? Usted que fue su ministro de Trabajo durante sus dos... Que la voy a... ni una palabra ni una frase. Te voy a contar una anécdota A ver. que no está en el libro, sinceramente, y que merecería estar en la primera hoja. Atención a esto, Cuando atención a estaba esto a la comenzando audiencia. la crisis... Sí. ¿Eh? No, le digo atención a esto a la audiencia. Atención. No, bueno, no es para tanto. Cuando estaban comenzando los impactos de la crisis financiera internacional, Sí. a sentirse en el 2008, Sí. la crisis financiera internacional. Nosotros acabábamos de salir de toda la pelea de la 125 Sí. con las patronales agrarias. Empezaban a sentirse esos efectos y los diarios estaban ya señalando que había que empezar con ajustes, que había que parar con las paritarias, que esto iba a tener efectos sobre el empleo. Bueno, en fin, todos los escenarios en la Argentina. Sí. Me llama Cristina Olivos. Y yo voy a Olivos. Uh-huh. ¿Para qué? Pero me lo imaginaba, así que me llevaba todas las carpetitas con todas las cosas. Bueno, en fin, esto así lo vamos, que parece asá. Cuando llego a Olivos, entro al despacho de parada me dice: mira, Carlos, esta crisis no la van a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. Así que ya te me pones a pensar algo para que no llegue el telegrama de despido a la casa de los trabajadores, porque una vez que llegó el telegrama de despido empieza el drama social y familiar. Eso es Cristina parada frente al tema del trabajo. Esa crisis fue la más chiquita, la más pequeña. Hubo una pequeña caída del empleo, enseguida se recuperó y 2010, 2011, la Argentina volvió a normalidad, digamos, dentro de lo que era la normalidad en aquel momento. Me parece que la describe, por supuesto que agregó en 48, para que sea bien una buena descripción de Cristina, me dice, en 48 horas me traes la respuesta, digamos, ¿no? Bien. Eso también forma parte de Cristina presidenta. Bien, me parece Muchísimas que la gracias. describe de cuerpo entero. Muchas gracias, Tomada, un placer. Gracias por la anécdota. Gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Un gusto haber conversado con ustedes, de verdad. El gusto Y fue sigan nuestro. así porque esto ayuda a recomponernos, no lo duden. De una. Un abrazo grande, Gracias. grande. Carlos Tomada, exministro de Trabajo de la Nación. Notón, me encantó. Notón.